Ok, perfecto. Hola, buenos días a todos. Una disculpa, se me atrasó un poquito, pero ya estamos aquí para reponer el tiempo. Vamos a hablar un poquito de la exploración física del hombro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos que recordar que el hombro está compuesto por 5 articulaciones. De ellas 3 son verdaderas y 2 falsas. Las 3 verdaderas es la glenohumeral, la esternoclavicular y la acromioclavicular. Y las falsas es la subacromial y la escapulotorácica, que realmente, como sabemos, la escápula está solo fija por músculos. Entonces, a veces le damos mucho énfasis a todo el hombro y se nos olvida que la escápula es un factor fundamental de la movilidad del hombro. El hombro no se mueve si la escápula no está en su lugar o no tiene muy buena movilidad, si el hombro está, la escápula está alterada. Un ejemplo de eso es que si la escápula está un poquito hacia anterior, puede provocar un pinzamiento subacromial clínico. Y ese paciente a veces lo vamos a operar y realmente no necesitaba cirugía y probablemente con pura rehabilitación tenía que haber salido. Nosotros tenemos que encontrar que existen estructuras que pueden ser generadoras de dolor y tenemos que saberlas explorar. Por ejemplo, la bursa, muchos pensamos que la bursa es posterior y no, la bursa es anterolateral. Entonces, tenemos que buscar en la parte anterolateral. Y dentro del área de la bursa tenemos la corredera bicipital, que también puede ser generadora de dolor. Entonces, tenemos que también acordarnos que el ligamento coracoacromial, que es parte del arco anterior, y es donde chocan muchas estructuras como la bursa o el bíceps, son provocadoras de dolor. Entonces, tenemos que saber qué estructuras estamos estudiando y viendo en nuestro hombro y explorando para saber y tratar de dilucidar con pura exploración clínica qué tiene nuestro paciente. ¿Sí? Obviamente las estructuras óseas son importantes, el acromion, la clavícula, la cabeza humeral, el cuerpo del húmero y la escápula. Nosotros recordemos que una de las cosas que a veces le achacamos mucho es la forma del acromion, que hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La realidad es que es muy discutido actualmente ese tipo de acromion, si realmente crea o no patología en el manguito rotador. Y actualmente hay un tipo de acromio que también se nos olvida, que es un poquito más lateral e inclinado hacia la parte lateral y que puede provocar un pinzamiento realmente, ¿cómo decirles? Físico, es decir, realmente sí pinza porque el espacio está el acrómio no está así, sino está en esta posición. Al estar esto, supongamos que mides la tuberosidad, choca muy fácilmente y lo puede romper, es decir, está más inclinado hacia la parte lateral, no tan anterior que tuviera gancho, una forma de gancho en la punta, sino la parte anterolateral, que es donde tiene problemas, ¿no? Nosotros tenemos que acordarnos que una de las patologías más frecuentes es la luxación anterior de hombro, que puede provocar varias lesiones. Una de ellas en la parte posterior, que es la lesión de Hill-Sachs, y que puede variar de grado dependiendo de la cantidad del trauma. Y en la parte anterior o anteroinferior, la lesión del labrum inferior, que es ¿cómo se llama? La lesión de Bankart. Para los pacientes que tienen inestabilidad crónica, es decir, que han tenido más de 1 o 3 luxaciones, puede presentarse este test que se llama de aprehensión. A mí me gusta siempre cuando tengo pacientes que tienen una inestabilidad anterior de hombro y ya sabemos que se ha luxado por lo menos 3 veces, yo lo hago en esta posición supina. Lo acuesto, le pongo el paciente en 90 grados y le pongo esta posición. Roto muy suavemente y el paciente en ese momento va a sentir miedo o dolor, ¿sí? Es en ABD, acostado suavemente a 90, hacemos ligera presión. Cuidado porque hay pacientes que ya tienen una inestabilidad crónica y se pueden luxar. Entonces, lo ponemos en esta posición acostado, le hacemos ligera con la palma de la mano hacia atrás y el paciente inmediatamente va a sentir miedo, le va a cambiar la cara o va a sentir dolor. Y después tenemos que hacer la otra que se haga la fase. En ese mismo, tú le empujas el hombro hacia la parte posterior como reduciéndola y el paciente se le quita el miedo y el dolor, ¿sí? Entonces son 2 pruebas que nos dan un test positivo que se llama, como lo vimos anteriormente, aquí lo vamos a ver, en este paciente ya está bajo anestesia, vean cómo se luxa el hombro hacia la parte anterior. Ahí lo puedo mover.
Ese es un test de colocación y recolocación, cómo estoy jugando con la cabeza hacia la parte anterior, en la parte posterior está estable, no se va para atrás, pero en la parte de adelante se mueve mucho. Esto es bajo anestesia, por eso que lo puedo hacer. Y si esa maniobra que estoy haciendo que se llama sulcus, en el cual tracciono hacia la parte inferior y se nota un poquito más el acromio. Entonces tenemos que saber que estamos explorando a estos pacientes con inestabilidad crónica. La maniobra que yo les hice debe ser acostado y con mucho cuidado para no nos vaya a luxar. Otra prueba que hacemos es el cajón anterior, en el cual con la mano explorar, por ejemplo, en este caso, este hombro derecho, colocamos la mano en la escápula, la fijamos y con la mano derecha hacemos un movimiento de traslación hacia anterior o hacia posterior. Es un cajón. Generalmente los pacientes que tienen inestabilidad anterior se desliza un poquito hacia adelante y algunos pacientes pueden presentar ligero dolor o sienten la sensación de que se subluxa la cabeza. ¿Sí? El mismo test, pero con el paciente parado. Este sí tienen que tener mucho cuidado porque a veces no lo toleran muchos pacientes porque lo hacemos rotación externa, hombro a 90 y codo a 90 y ligera rotación externa. Si nosotros excedemos esa fuerza, se puede luxar. Hay que hacerlo con mucho cuidado en pacientes que tienen inestabilidad crónica o que te ha referido que se ha luxado de 3 a 5 veces, porque algunos ya pueden tener un defecto óseo y se puede luxar. Pero este es positivo, les da miedo, te ponen el freno y cosa más, lo recolocas y puede quitarse el dolor y el miedo. El test que les decía yo del signos del sulcus se tiene que hacer en 2 posiciones, en neutro y en ligera rotación externa. ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos es traccionamos el brazo hacia inferior y vemos cómo la cabeza se desplaza hacia inferior algunos milímetros y el acromion se nota más, se hace más notorio. Ese es el signo del sulcus. Y lo único que nos está traduciendo es que tiene una lesión ligamentaria y laxitud capsular en los pacientes con inestabilidad. Es muy frecuente que lo tengan presente. Siempre hay que hacerlo con el brazo, valorar el brazo contralateral para saber cómo estamos del desplazamiento que se puede presentar en estos pacientes, en la tracción inferior hacia inferior. Veamos aquí este paciente, vean cómo lo jalo y cómo perfectamente se delimita todo el acromio. Este es un paciente con una inestabilidad y ahí se ve perfectamente el acromio. Lo tenemos que hacer, como les dije, en 30 grados y en neutro. Es otra paciente con otra inestabilidad, la cual exploramos, hacemos la tracción, vean, hacia inferior, está bajo anestesia, pero vean cómo se nota perfectamente el acromio. Obviamente, cuando está en vivo, tiene cierto grado de resistencia, ya bajo anestesia, pues obviamente el desplazamiento es importante. Para nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, tenemos que valorarlo bien porque implicará que tengamos que hacer no solo una reparación de banca, sino una aplicatura capsular para disminuir el volumen capsular y que no se esté presentando este fenómeno de sulcos. Pacientes en el que se les luxa la cabeza hacia la parte posterior, realmente representa una cantidad muy poca en la literatura, se habla del 10%, pero actualmente se ha incrementado sobre todo en pacientes que juegan fútbol americano por la forma que atacan y en pacientes escaladores es donde se ha presentado este fenómeno, que se quedan colgados o cuando hacen mucha fuerza y el hombro se les luxa hacia la parte posterior. Este es menos dramático el cuadro porque generalmente se luxa hacia posterior y se reduce. Pacientes que tienen, por ejemplo, convulsiones, tienen hacer las tónico-clónicas, se luxan hacia posterior y algunos de ellos se puede quedar atorado la cabeza hacia la parte posterior y entonces esos pacientes tienen unas luxaciones inveteradas y el problema es que a veces no se diagnostican estas inestabilidades. Por eso estos pacientes, o a todos los pacientes que tengamos que estudiar con inestabilidad, tenemos que pedirles radiografías. Ojo, AP de hombro, AP verdadera de hombro y la tangencial de escápula. Son las 3 radiografías básicas que tenemos que pedir a estos pacientes, porque podemos tener problemas que o sea, ha sucedido mucho que en el servicio de urgencia no le piden estas radiografías y hemos tenido pacientes con inestabilidades crónicas, es decir, nunca se redujo y la cabeza permanece
bloqueada hacia la parte posterior y ya llegan 6 o a veces hasta un año después para recibir tratamiento. Esta es una maniobra de una paciente en el cual vean, con hacer el movimiento, vean cómo brinca hacia la parte posterior. O sea, luxa y subluxa y se reduce automáticamente. Ese es el cuadro clínico que se puede presentar frecuentemente, que se subluxa. Hay otra prueba que se llama de circunducción, en el cual le pedimos al paciente que haga este movimiento totalmente de rotar todo el brazo, y en el momento que está hacia la parte posterior, se siente un bricoteo y se ve clínicamente. Podemos hacer también la prueba del cajón posterior en la misma forma, parado y desplazar la cabeza hacia atrás. De verdad que a veces cuesta mucho trabajo en pacientes que hacen pesas o que juegan fútbol americano, cuesta mucho trabajo hacer la exploración de estos pacientes. Esta prueba es un poquito más fidedigna para inestabilidad posterior, en el cual colocamos el brazo a 90 grados y el codo a 90 grados, pero la rotación neutra. Y hacemos un desplazamiento hacia la parte posterior de la cabeza y podemos sentir cómo se desplaza, se subluxa y se reduce automáticamente. Es difícil que se vaya a luxar completamente, es raro que se pueda presentar, pero este fenómeno es esto. El otro test en esa misma posición es colocar el brazo, cruzarlo al frente y aplicar la carga hacia la parte posterior, y podemos sentir cómo la cabeza se desplaza hacia atrás y darnos una idea de que este paciente tiene una inestabilidad posterior activa. Este es un paciente, vean, es en vivo, vean cómo se reduce, ahí se sale, se subluxa y vuelve a entrar. Se subluxa y vuelve a entrar. Es el cuadro clínico con esta maniobra que vieron ustedes, en el cual empujamos. Es lo que les decía, la otra prueba en posición supina, aplicando una fuerza hacia la parte posterior, con una ligera angulación para que la cabeza se desplace hacia la parte posterior. Ese es un pacientito cual también tiene una inestabilidad posterior. Vean cómo se va hacia atrás, se sale y se reduce. O esta otra prueba que se llama prueba de Yerk, en el cual aplicamos una fuerza en neutro y con ligeramente 10 a 15 grados hacia adentro. Entonces, al hacer esta prueba, se desplaza un poquito más la cabeza y puede hacerse el juego hacia la parte posterior. Y esta es la prueba que yo les decía de circunducción. Vean cómo brinca, se sale, gira el brazo, se subluxa y vuelve a reducirse. Para mí, esta es la prueba más fidedigna en pacientes con inestabilidad posterior, porque se subluxa la cabeza y ahí se reduce y entra otra vez. Este es un paciente bajo anestesia con una inestabilidad posterior. Aquí lo empuja hacia adelante, no se va, pero vean cómo hacia la parte posterior se desplaza la cabeza. Es mucho más frecuente la inestabilidad anterior que la inestabilidad posterior, pero vean, también usa con el mismo fenómeno, la prueba de sulcus positivo. Entonces, todos los pacientes con inestabilidad, no solo es tratar la lesión de banca, sino que también tenemos que trabajar sobre la cápsula para reducir el tamaño de la cápsula. Obviamente, si un paciente que tenemos que valorar por un problema de hombro, tenemos que ver si tiene un fenómeno de laxitud. Recuerden que existen varios criterios para saber si tiene hiperlaxitud, y si cumple más de 3 a 5 criterios es una hiperlaxitud, que también tenemos que ver. Por ejemplo, tenemos pacientes que son autoluxantes, es decir, ellos mismos, o enfermedad de Danlos, en el cual ellos hacen los fenómenos de subluxación por la hiperlaxitud que tienen, pero no son sintomáticos, es decir, no les provoca dolor. La inestabilidad que provoca dolor es la que debemos operar. Y existen pacientes con una inestabilidad multidireccional, es decir, que la cabeza se puede salir tanto adelante, inferior o posterior, son complejos, y obviamente el signo del sulcus es el que da mayor aportación, por eso tenemos que hacerlo en neutro, en 30 grados de rotación externa, para ver cómo está. Y esta es otra prueba que actualmente se está utilizando, y yo la he visto más en pacientes que tienen lesión en el labrum a las 6 de la tarde, es decir, una lesión muy inferior, que se me ha presentado en pacientes en judocas, en algunos otros pacientes que tienen esta actividad, en el cual la cabeza se subluxa ligeramente, pero hacia inferior. Y esta prueba es el mejor test para diagnosticar esta patología, el Geiger test. Ya que pasamos a la parte de numeral,
pasamos al bíceps, que el bíceps es una de las estructuras más generadoras de dolor en el hombro, tanto su porción corta como su porción larga. La que más produce patología es la porción larga, pero actualmente hay un síndrome que se llama síndrome coracoideo, que es un dolor en la inserción de la porción corta del bíceps en la coracoides y la están bloqueando mucho por dolor que se puede presentar en esta zona. La patología del bíceps, pues como tiene una porción intraarticular y otra extraarticular, tenemos que saber determinar dónde se encuentra nuestra lesión, si es intraarticular o extraarticular. Por lo que tenemos que hacer varias pruebas. Una de las pruebas que a veces se pide es la prueba de SPID, en el cual se pide el paciente a 90 grados, el codo con ligeramente flexión de 30 grados, con la palma hacia arriba, y le pedimos que haga una fuerza. Esa puede provocar dolor y es la positiva si presenta el dolor sobre todo en la porción larga del bíceps. El Gergarson test, que es muy común que se haga, pero siempre hay que hacerlo contra resistencia, flexión de 90 grados del codo. Y, ojo, tenemos que colocar nuestra mano en la corredera bicipital, no sobre el deltoides. Tenemos que identificar previamente dónde está la corredera bicipital para que no evaluar y hacer una presión sobre la porción larga del bíceps y hacer la pronosupinación contra resistencia, que es el momento que se tracciona y puede provocar dolor en esa área. Existe una lesión que se llama SLAP y no es la cachetada exactamente, sino es un desprendimiento del labrum superior, por eso se llama SLAP, superior labrum anterior posterior, es decir, que existe un arrancamiento de la inserción del bíceps en la de intraarticular y que tiene un componente tanto anterior como posterior. Esto es muy frecuente en los beisbolistas, es más, Jimmy Andrews la describió en lanzadores como una nueva patología, y la cual ha generado mucha controversia porque muchos de los lanzadores que tienen esta patología, solo el 50% de ellos puede volver a lanzar al nivel previo a su lesión. Por eso es muy importante detectarlas a tiempo, porque a mí me ha tocado operar últimamente pacientes y en cual la lesión del SLAP se vuelve mucho más posterior, se va más atrás y a veces llega hasta las 6 de la tarde. Entonces es una lesión muy compleja y el atleta quiere volver a lanzar con la misma velocidad que tiene. ¿Qué problema presenta el SLAP? Bueno, que el paciente tiene, cuando hace abducción y rotación externa y tira y lanza la bola, pierde la fuerza y pierde velocidad y les provoca dolor. Esa es la patología más frecuente del lanzador. Y la mejor prueba que yo hago y que hago en mis manos es la prueba de O'Brien, que para mí es el test que me da mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de SLAP. Y lo que tenemos que hacer es el paciente con flexión del hombro a 90 grados, ligeramente 10 grados a 15 grados hacia adentro, hacia el eje medio, y con el pulgar hacia abajo. Le hacemos fuerza, le pedimos que él le levante el brazo, nosotros le ponemos resistencia. Es positivo si duele y si hacemos la misma maniobra, pero con el pulgar hacia arriba y se quita el dolor. Es una prueba positiva o de O'Brien positivo para pacientes con SLAP. Existe en esta la carga del bíceps, que es del tipo 1, en el cual se flexión de 90 grados. Le pedimos que haga rotación, pronosupinación contra resistencia. A mí la verdad es que nunca me sale esta prueba, para mí nunca la he podido realizar. La literatura habla de ella, pero yo no la puedo realizar. Existe otra que se llama la carga del bíceps 2, y en el cual flexionan un poquito más el hombro, lo llevan más a 120 grados y hacen pronosupinación, o sea, resistida, y se supone que debe doler la corredera bicipital. La verdad es que yo no es buena para mí. Para mí, para el diagnóstico de SLAP, es la de O'Brien. Cuando ya un paciente tenemos el diagnóstico de que estamos pensando que tiene una patología subacromial, que puede ser desde el punto de vista pinzamiento subacromial, lesión parcial del supraespinoso, que es el famoso pasta, o una ruptura completa, tenemos que hacer las pruebas básicas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una ruptura subescapular, se va a aumentar la rotación externa del lado afectado. ¿Por qué? Porque se arrancó de la tuberosidad y aumenta la rotación. Aumenta la rotación, pero es dolorosa. Entonces, este es un signo positivo para ruptura de subescapular. Entonces, nosotros tenemos que colocar en la parte posterior del paciente y pedirle que rote externamente
y tomar el brazo y vemos si se está aumentada, tenemos que pensar en la sospecha de tener un paciente con ruptura de subescapular. El belly press o el que se llama de Napoleón, el cual le pedimos que con la palma se apriete el abdomen. Tenemos que enseñar al paciente perfectamente bien cómo lo tienen que hacer y que el codo quede plano y paralelo, porque si no, lo hacen mal y le podemos malinterpretar. Paciente que no tiene fuerza en el subescapular, se habla que empuja el codo hacia la parte posterior y pierde la forma de esta, entonces como la figura que está adelante. Esta es otra prueba que creo que es un poco más fidedigna para lesiones de subescapular, que se llama el lead-off test. El problema es que hay pacientes que tienen mucho dolor y no la pueden hacer, o despegamiento, el cual le pedimos al paciente que rote internamente el brazo, lo pegue a la bolsa del pantalón y nosotros le ponemos resistencia y le pedimos que lo despegue del cuerpo. El paciente que tiene una ruptura completa del subescapular no va a poder levantar el brazo o despegarlo de la parte posterior del cuerpo. Entonces, pero algunos pacientes tienen mucho dolor, entonces no la pueden realizar. Pero esta es una prueba, para mí me gusta más para el diagnóstico de subescapular. Esta es otra prueba, ya es como la anterior, pero ya contra resistencia. Nosotros los ponemos en la parte de enfrente. Muy importante que le digamos que los codos queden pegados al cuerpo y que hagamos la resistencia tanto en rotación interna como rotación externa. Recordemos que el subescapular es uno de los principales rotadores internos. Entonces, tenemos que hacer la resistencia a rotación interna, metemos las manos adentro y ver qué comparado con el lado contrario. Cuando nosotros hacemos con rotación externa, estamos valorando sobre todo el redondo menor y parte del infraespinoso. Entonces, eso es importante. Este es para mí, si yo tengo que hacer diagnóstico de ruptura de subescapular, que se llama brazo del oso, es de los más importantes para mí. Aquí lo importante es que el paciente se toque, siempre lo hago primero en el lado sano. Le muestro que debe tocarse el hombro sano, el hombro, o sea, con el brazo sano, se toque el hombro contralateral. Le pido que estire los dedos y yo le voy a hacer esta tracción hacia acá. No se tiene que agarrar el hombro, sino simplemente estirar los dedos y ponerme resistencia para que yo no se levante el brazo. ¿Ok? Y después lo hago con el hombro afectado para poder yo comparar cuánto levanta en esta posición. Entonces, un paciente que tiene una ruptura del subescapular fácilmente hace este movimiento y es una ruptura de más del 50% del subescapular. Entonces, el abrazo del oso es, para mí, diagnóstico de ruptura de subescapular cuando no me opone resistencia. ¿Qué hay con el pinzamiento subacromial? Pues obviamente es una patología que es muy frecuente y muy confundida a veces, porque como les comentaba yo, ahí puede estar la porción larga del bíceps y puede estar comprometida, inflamada. Otro punto importante, recuerden, la bursa es anterolateral y entonces la bursa, ¿cómo yo la puedo localizar en mi clínica? Bueno, si yo trazo una línea en el borde posterior de la clavícula, la bursa se va a encontrar aquí nada más. ¿Ok? Este es el área de la bursa. Si ustedes la buscan por detrás de la clavícula, ahí ya no hay bursa, ahí termina la bursa. Por eso yo siempre les recomiendo las infiltraciones que las tienen que hacer ustedes, las hagan lateral, ¿sí? O anteriores. Perdón, dibujé mal, estaba yo. Es borde posterior de la clavícula hacia acá adelante. Ahí está la bursa. Aquí en esta área no hay bursa. Y el problema es de que ustedes están acostumbrados o los enseñaron a infiltrar, ese Rolando que no me ha aprendido nada, infiltra por la parte posterior. Y a veces tenemos esta estructura que se llama el velo de la bursa, que es la pared posterior de la bursa. Y nuestro medicamento no llega a la bursa. Por eso ustedes, si van a infiltrar, infiltren en la parte, siguiendo el borde posterior de la clavícula, 1 centímetro hacia adelante, aquí, o a través del ligamento coracoacromial para que lleguen realmente a la bursa
y puedan, ¿cómo se llama?, que su medicamento realmente sea efectivo. Por eso a veces muchos pacientes que acuden a mi consulta me dicen, es que ya me infiltraron. Y lo primero que le digo, ok, ¿sabes qué te infiltraron? No sabe primero. Segundo, ¿por dónde te infiltraron? Le digo, es que me infiltraron en la parte posterior. Ok, y le pregunto, ¿qué tipo de...? No, una aguja chiquita. Entonces, yo lo primero que le digo es que no sirvió esa infiltración porque no fue efectiva donde debe ser. Un paciente que tiene una patología subacromial, el arco de dolor empieza a partir de los 45 grados, se incrementa a los 90 grados y se libera a los 120 grados. Entonces, el área de dolor es esta de aquí. Es decir, con solo levantar el brazo, el paciente dice, empiezo a sentir dolor, tengo más dolor y después se libera y ya no tiene dolor. Entonces, esta es nuestra área de dolor del pinzamiento subacromial, entre 45 y 100 grados. Después empieza a quitarse el dolor. Las maniobras es la prueba de NIR. Aquí lo más importante, lo primero que yo le pido al paciente antes de iniciar es que tenga el pulgar hacia abajo. Siempre yo hago que empiece con el pulgar hacia abajo. ¿Por qué? Porque al hacer esto yo hago que la tuberosidad mayor gire hacia adentro y si está inflamada la bursa va a chocar cuando pase los 90 grados. Entonces, para mí, debe empezar la prueba con el pulgar hacia abajo. Esto no está publicado, siempre lo empezamos con el pulgar hacia arriba. No sirve mucho porque pues, obviamente puede pasar, pero si tú lo forzas un poquito y lo subes, le va a provocar dolor si está inflamada la bursa. Entonces, el test de NIR es muy importante para el diagnóstico de pinzamiento subacromial, que no es muy específico, pero puede decir que está inflamada la bursa, parte del bíceps o la parte clavicular. Más o menos lo que yo les decía, yo lo empiezo con el pulgar hacia abajo y lo voy subiendo hasta los 180 grados. Esta es otra prueba, la de Hawkins, en el cual le pido al paciente que haga flexión de 90, codo a 90 y ligeramente 10 grados hacia adentro. Le pido que ponga el pulgar hacia abajo y simplemente le hago este movimiento y obviamente el paciente que tiene mucho dolor inflamado le va a dar le va a reproducir el dolor del pinzamiento o el impeachment que habla mucho del pellizcamiento que se puede presentar. Entonces es simplemente rotar el codo con rotación interna y provocar el dolor. Esa es otra prueba del Hawkins que está ahí y así con flexión de 90. Y para mí esta es la prueba más fidedigna para pinzamiento subacromial es el Jochum. Le pedimos al paciente, siempre lo hago primero, al paciente le pido que lo haga del lado sano. Entonces, le digo, tóquese este otro hombro aquí y el codo a 90. Le pongo la mano aquí y le hago que levante el brazo, ya lo hago la contrarresistencia. Hago el lado contrario y hacemos la misma prueba. Este es muy positivo. Siempre el paciente va a sentir el dolor en esta área de aquí. Entonces, la mano de la exploradora tiene que hacer la contrarresistencia para provocar este test que es muy bueno para el diagnóstico, Jochum. Y lo vamos a ver en este paciente. Primer lado sano, vean cómo levanta perfectamente el hombro. Le pedimos que haga el lado afectado y vean, le cuesta trabajo y no lo hace tan fácil y tiene dolor. Este paciente tenía una lesión parcial del supraespinoso del lado bursal y el pinzamiento subacromial. Cuando ya quiero ser un poco más específico sobre lesiones del manguito rotador, ya hablando de una ruptura del suprainfraespinoso, la primera prueba que a veces pedimos es al paciente que levante el brazo y si no lo puede sostener o llega a 90 y se le cae, pues obviamente estamos hablando de un paciente que tiene una ruptura masiva de mango rotador. Y ese paciente obviamente le va a costar trabajo. Ojo, tienen que realizar muy bien el arco de movimiento porque los mismos ortopedistas seguimos confundiendo que el paciente no levanta, no mueve el brazo, que es una lesión de mango rotador. Y lo que estoy viendo cada día más, y sobre todo en esta pandemia, son pacientes con capsulitis adhesiva. No confundir que el que no levante no significa que no lo pueda mover pasivamente. Entonces, yo por eso a veces le pido, sobre todo en hombres, les pido que se desvistan frente a mí para ver qué movimientos tienen.
Segundo, antes de empezar la exploración física, le pido que levanten los brazos, que haga esto. Entonces, ya me podría yo dar una idea, pero generalmente estamos confundiendo y todos los días, todos los días existen casos de capsulitis adhesiva, la cual fue diagnosticada porque es un manguito rotador. A ver, y en la experiencia propia mía existen muy pocos casos en lo personal que yo he operado que tenga capsulitis adhesiva y mango rotador. Generalmente son pacientes que fueron operados, es una capsulitis secundaria, una mala cirugía o una mala rehabilitación. Pero un paciente que tiene mango rotador, sí puede, ayudado, puede levantarse el brazo. Entonces, lo primero que le pedimos es, levante su brazo a ver hasta dónde llega. Y dice, ay, ay, ay. Y la segunda pregunta es que le hago es, ¿no puede subir por dolor o porque siento un tope? Y ahí te dice, es que siento que ya no da más. Eso es muy diferente y se incrementa el dolor. Entonces ya le pido, entonces, a ver, súbalo usted pasivamente y ya lo sube y te dice, es que yo, si me ayudo, sí puedo. Y entonces ya está la fórmula. Entonces, no confundir y por ejemplo, que es el signo de la caída, que se cae el brazo, es por insuficiencia del manguito rotador por una lesión masiva. Paciente que tiene pérdida global del 50% de la movilidad de su hombro, es hombro congelado hasta no demostrar lo contrario. Ojo, siempre tiene que un paciente que se diagnostique con hombro congelado, capsulitis adhesiva, tenemos que ver primero si es diabético, que es una de las causas principales y son los que cuestan más trabajo, pero también no se olviden que los pacientes con problemas de tiroides hacen capsulitis adhesiva, pacientes que tuvieron una cirugía cardíaca tienen capsulitis adhesiva, pacientes que tienen una cirugía de mama pueden tener capsulitis adhesiva, pacientes con patología del vaso o en el hígado pueden generar capsulitis adhesiva. Tenemos que investigar si es primaria o secundaria. La primaria es difícil de diagnosticar, pero siempre generalmente dicen, es que levanté mucho, cargué muchas cosas una semana antes y empezó con dolor y ya y ellos mismos no se dan cuenta hasta que ya ven que no pueden hacer muchas cosas, pero el cuadro ya se preestableció. Ese es uno. Otro, es que yo venía agarrado en el microbús y frenó y sentí que se me movió el hombro, pero de ahí empecé a tener, es decir, son traumas mínimos a veces los que generan la capsulitis adhesiva en estos pacientes. Entonces, no confundir, perdón que me haya desviado tantitito, pero es muy importante que hagan un buen diagnóstico como reumatólogos, porque ustedes son también pacientes de primer contacto de patologías del hombro. Para mí, esta es la prueba de Job, que es para mí la más fidedigna para diagnóstico de lesiones del supraespinoso, desde parciales hasta completas. Y entonces, yo le pido al paciente que abra abra los dos brazos, yo siempre lo hago comparativo, le pido que ponga los pulgares hacia abajo y el brazo tiene que estar en el plano del supraespinoso, si no, no sirve. No tiene que estar aquí, sino en el plano del supraespinoso para que sea fidedigna la prueba y le ponemos resistencia. Siempre yo me pongo atrás del paciente, le coloco los dos brazos y le pongo resistencia y se va a notar cuando el paciente está afectado de un brazo, cómo tiene pérdida de la fuerza o no lo puede levantar y el sano se mantiene ahí. La variante que yo hago es que lo hago primero con los pulgares hacia abajo, luego con los pulgares hacia el frente y luego con los pulgares hacia arriba. Lo que estoy haciendo es que estoy rotando todo el supraespinoso para diagnosticar si es una lesión completa o es una lesión parcial. Generalmente cuando es una lesión parcial es con los pulgares hacia abajo, pero si yo lo puedo con los pulgares hacia arriba, lo puedo vencer, que habla de una lesión completa del supraespinoso. Entonces, esta prueba es la mejor para el diagnóstico de ruptura del supraespinoso. Vamos a ver en esta paciente, digo, es una paciente sana, las pruebas ya todas en conjunto. El test de provocativo de Hawkins lo pueden hacer ahí o cruzando y vean, pulgar hacia abajo, ligeramente en el plano y le ponemos resistencia. Luego hacia arriba y le ponemos resistencia. Luego el pulgar hacia arriba y le ponemos resistencia. ¿Sí? Generalmente, cuando el pulgar se encuentra apuntando hacia el suelo, es cuando es positivo para muchas rupturas del supraespinoso. Y veamos, este paciente, le digo, ya que lo operé, yo ya sé que tiene una ruptura parcial,
del supraespinoso. Pero vean, abrimos los brazos ligeramente hacia adelante en el plano y vean, es un cuate muy fuerte. ¿Y cómo lo vencimos en eso? Ahí cuesta un poquito con el pulgares hacia el frente, luego pulgares hacia arriba, no tiene ningún problema. Con los pulgares hacia atrás, no tiene ningún problema. Pero si volvemos a la posición original, con pulgares hacia abajo, vean cómo se venció. Entonces, esta es la prueba para diagnóstico de lesión de supraespinoso. Es la prueba de Yergarson, ya localizamos. Yo que lo hago, esta prueba la hago primero así, le pido al paciente que ponemos la mano tratando de buscar el sulcus, hago rotación interna y rotación externa, yo voy a palpar la tuberosidad mayor, cómo pasa entre mis dedos, y a un ladito va a estar el bíceps. Coloco mi mano en esa posición y hago las maniobras. Ahí está la prueba de Hawkins. Este paciente tenía una tendinitis bicipital, lo operé y un pinzamiento subacromial. El NIR, vean, como clásicamente está escrito, no le dolió. Es la prueba de Yokum. Le pedí que levantara 90. Luego se ríe. Este es la que trabajo hacerlo. Y le duele. Le pedimos que lo haga con el lado sano y vean, no tiene ningún problema para levantar. ¿Ok? Le falta fuerza y no lo puede hacer. Él clínicamente tenía una lesión de bíceps y un pisamiento subacromial. Esa es otra prueba que yo hago mucho ahí en esta posición, como el speed, y vean, le traccionamos el bíceps y le cuesta dolor, le provoca dolor. El jog siente ligero dolor, pero lo mantiene. Es muy diferente al otro paciente. Muy bien. A ver. Listo, Rolando. Muy bien, Paco, muchas gracias. Oye, ¿Sí se bueno, vio? pues no te escuché. ¿Sí se vio? Sí, todo perfecto, tus videos y demás, muy bien. A ver, Perfecto. chavos, preguntas para el doctor ¿Preguntas? Scholder. No siempre lo van a ver, tan dispuesto. Míralo nomás, con razón no te aparecías, cabrón. Estoy sudando. A ver, No, tenemos pero hoy. adelante, las preguntas que quieran. Gracias, doctor. Una consulta. Cuando en el primer paciente que usted le hizo la maniobra de Job y estaba con los pulgares hacia abajo, era porque tenía y no pudo levantar el brazo. En este caso hablamos de una lesión de mayor calibre, pero era como una lesión parcial o total. Estos pacientes ya te mostré, ya los operé. Esta fue operatoriamente, o sea, por eso ya sé que tenía. Él tenía el chavo ese que estaba muy fuerte, tenía una lesión parcial del supraespinoso, del lado bursal. Entonces, lo único que tú puedes diagnosticar con la prueba de Job es si es completa, digo, si es una lesión del supraespinoso. Cuesta mucho trabajo saber si es parcial o no parcial, porque obviamente está involucrado ahí la bursa que está inflamada por el proceso de la lesión misma y la ruptura del supraespinoso. Pero obviamente esa prueba te ayuda a decir y a pedir tu estudio. Por ejemplo, a ese paciente ya le pedí una resonancia magnética y ya corroboré clínicamente que realmente tiene una ruptura parcial del lado bursal del supraespinoso. Muchas gracias, doctor. Una última consulta. Las radiografías ideales para el hombro, usted escribió que era la P de hombro, la tangencial de escápula y la tercera no le Es escuché. la AP de hombro y AP verdadera. La AP de hombro es el rayo entra aquí así como lo ponen así contra el chasis. La AP verdadera tienes que despegarlo un poco, hacer esto, pegar el hombro así, para que el rayo entre, a ver, ligeramente.
Es decir, el chasis tiene que rotar el paciente 30 grados hacia a la placa. ¿Para qué? Lo único que vas a ver en APEC tradicional que todos pedimos, vemos esto. En cambio, en la APE verdadera vemos esto. Vemos la cabeza y podemos ver el espacio articular. Para eso nos sirve. Okay. Y generalmente Muchas gracias, cuando, verdadera, cuando está luxado hacia atrás, se ve el signo de la media luna, es decir, la cabeza se encuentra luxada en la parte posterior, es una luxación inveterada. Y la tangencial de escápula te va a decir si está hacia adelante o hacia atrás esa cabeza o está centrada. Ok, va. Muchas gracias, doctor. Oye, Paco, ¿podrías decirnos tú cuál es como tu rutina de exploración que usas? Digo, yo la he escuchado y la sé, pero sí sería muy importante para los muchachos que lo hagan muy ordenado, porque si no lo hacen ordenado, el hombro es complejísimo y si no lo hacen, digamos, de una forma ordenada o no lo hacemos de una forma ordenada, nos vamos a perder muy fácil. A ver, deja decirle a mi esposa si me puede ayudar. ¿Puedes ayudarme? Te voy a hacer una revisión para mostrarle. Ven. Viene mi esposa, le voy a hacer la exploración física a ella, para que lo vean. Hola. Ok. Hola. Mi modelo. ¿Cómo estás? Gusto en verte, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Ok, yo siempre lo primero que llego y le reviso al paciente es, primero me pongo atrás, siempre atrás de él. Si es más alta que yo, la siento en una silla, para que quede yo viendo todo el hombro, ¿sí? Generalmente le pido a los pacientes que lleven, sobre todo mujeres, que lleven una blusa tipo top, para que me dejen ver todo el hombro. Es parte de la consulta inicial. Segundo, lo primero que yo hago es tomo su brazo y coloco mi brazo izquierdo y trato de localizar la corredera bicipital. Siento cómo se mueve la tuberosidad dentro de mi dedo y ahí está. Entonces la fijo aquí y empiezo a palpar el bíceps. ¿Ok? Lo voy viendo hacia arriba y hacia abajo. Ya tengo una referencia anatómica para saber qué es la corredera del bíceps. Entonces ahí lo toco y lo voy palpando hacia arriba, hacia abajo. Entonces hago esto. Después hago, en esa misma posición, le hago aquí, flojita, vean, y le hago la prueba de NIR. Ahí está. Perdón, de Hawkins. Rotación interna y rotación externa. Después de bajo, le pido que ponga el pulgar hacia abajo y le hago la otra prueba de NIR. Después bajo, le pido ahí mismo que haga extensión del brazo y le pone fuerza. Sube el brazo y yo le pongo fuerza. Ya le hago el speed. De ahí mismo le hago el Yergason. Y después me paso acá atrás. Le hago, vean la rotación externa. Después le pido que se toque el brazo contralateral, que baje el codo, que estire los dedos. Y yo coloco mi mano aquí. No dejes que yo te levante, déjalo que sí. Tú empújate hacia tu brazo. Esto. Esto es para la prueba del subescapular, la prueba del oso. Si está sano, no lo voy a poder levantar porque ya me va a poner resistencia. Si estuviera roto, lo puedo levantar muy fácilmente. ¿Ok? Esa es la prueba de los. Después, le pido que haga rotación externa. Yo pongo mis manos aquí, hacia afuera. Y después, le pido que haga hacia adentro las dos rotaciones. Después, ahí mismo, le pido que haga este brazo aquí, que tenga el codo hacia el frente y que alce el codo. La prueba de Yokum. Después bajo, le pido que abra los dos brazos, que tenga los pulgares hacia abajo y yo le pongo resistencia para que sea la prueba de Job. Ahí ponga, no dejes que yo te baje, después los pulgares hacia el frente, pulgares hacia arriba y pulgares hacia atrás. Y volvemos a la posición original. Y ahí cuando estuviera roto, yo la puedo vencer. Y el lado sano se mantiene.
campanilla que ahorita como está sanos, se mantiene, ¿sí? Y después hago la prueba de crossover así, para ver si tiene pinzamiento acromio clavicular y puede provocar dolor en esta parte de aquí. ¿Ok? Es así, gracias. Esa es mi rutina. Gracias. Realmente yo me tardo 4 minutos en hacer el diagnóstico de la lesión del hombro. No le invierto más tiempo. Sí, bueno, sí, pero que se tarden 15 minutos los muchachos ahorita no tiene problema. Pero si vieron que todo es rutinario, no me hago todos los pasos que vimos, no me salto ninguno y ya vamos palomeando nuestra hoja. Es decir, aquí el truco es que ellos tengan una hoja con los test anotados y lo vayan palomeando o poniendo cruz, negativo, positivo, negativo, positivo, y eso va a ser su rutina. Y ya van a saber explorar continuamente, siempre que revisen un hombro, todo eso. Claro. Y por eso era muy importante que te viéramos en acción, mi querido Cruz, pues sí, porque es que sí hay que ser muy ordenado en el hombro, ¿no? Cuando uno lo explora. Si no, fácilmente uno se pierde y confunde incluso las maniobras los test, ¿no? Que hay que hacer, y pues es desastroso el diagnóstico clínico, y de ahí desastrosa la resonancia, pues ya sabes a dónde termina, ¿no? Sí, no, y yo creo que aquí parte importante también, ustedes que infiltran mucho, sepan bien las estructuras. Claro. Y ahora un reumatólogo que no maneje el ultrasonido, pues está pelas, igual que el ortopedista que no sepa hacer ultrasonido también está pelas, porque es una herramienta de diagnóstico en el consultorio. Le decimos que es el estetoscopio del ortopedista actualmente, sobre todo para patología de hombro. Entonces, yo lo que hago ya rutinariamente termino de la exploración y le hago ultrasonido ahí mismo. Me sirve de entrenamiento para la gente que está rotando conmigo, y ahí mismo hacemos, si te vemos que la patología es inflamatoria o una bursitis, le infiltramos. Y una infiltración ecoguiada es lo mejor que hay ahorita. ¿Todas las haces ya ecoguiadas, Paco? Todas. Todo el hombro lo podemos hacer. Por ejemplo, todas las capsulitis adhesivas actualmente ya no lo hago a ciegas. Coloco mi transductor en la parte posterior. Dame un segundo, mira. Aquí está mi ultrasonido. Ok, a verlo, presúmelo. No, pues esto es así como te estoy dando la plática, así lo conecto a mi iPad, es USB-C, okay, y hacemos el diagnóstico ahí mismo. Ok. O sea, ya no tenemos el armatroste, es el butterfly. Oh. ¿Es el que solo consigue en Estados Unidos? Ese mero, nada más. Pero es muy fácil conseguirlo. Si tienen algún familiar y un código postal, lo único que te piden es que sea una dirección de Estados Unidos y una tarjeta en Estados Unidos. Nada más. Porque si lo pides desde México, te bloquea automáticamente la página. Pero si alguien lo quiere comprar, pues a mí me dice, y a mí me mandaron un código promocional, y creo que hay un descuento de $300, algo así. ¿Cuánto cuesta, Paco? Más o menos, había una promoción que costaba $2,900, pero ya ejemplo, hay que comprarle cada año la membresía, por las actualizaciones, vale $8,000 cada año, digo, generalmente, pero salió una promoción que si tú pagas $2,900, era perpetua. Ok. 3 por 12, 60,000 pesos. No consigues un buen ultrasonido aquí sobre todo el reumatismo, que es mucho más fácil para ustedes hacer muchos diagnósticos. O sea, los quistes de Baker que ven frecuentemente ustedes en rodilla por la artritis, pues los podrían funcionar ecoguiado, aspirarlos.
problemas de bursitis subacromial que son muy fáciles, la acromioclavicular que también da mucha lata, lo podemos hacer. O sea, en el hombro el ultrasonido es para acromioclavicular, para tendinitis bicipital, para capsulitis adhesiva, para procesamiento de procesos de... Además, hay la tendinitis calcificada, que es también frecuente y que a veces se confunde, la puedes hacer por vía ultrasonido y pincharla y no necesitas cirugía. Okay. El chiste es hacer un buen diagnóstico. La tendinitis calcificada saldría en una radiografía AP verdadera. Claro, claro. Pero sí, yo lo que sí quiero hacer énfasis es no confundir el hombro congelado con lesión de mango, porque es muy, muy frecuente. Hasta los ortopedistas lo confundimos mucho. Yo he ido a operar pacientes que me dicen, ¿qué es? No, es un manguito. Seguro que es un manguito. Y ahí estoy entrando y le batallo y le digo, ¿seguro que es manguito? Sí, sí, es manguito. ¿Y cuánto movía? No, pues que no movía aquí. O sea, sí, está congelado, está pegado, ya tenemos que manipularlo, lo libero y ya puedo entrar más fácil al hombro. O sea, uno se da cuenta. Y tú entras al hombro y está rojo por todos lados. Normalmente no debe haber tanta sinovitis. Claro. ¿Okay? Pero si el doctor no hizo una buena exploración, nunca supo que tenía pérdida de la movilidad. Entonces, técnicamente, si tiene pérdida del 50% de la movilidad, es un hombro congelado hasta no demostrar lo contrario. Pues los reumas del INR no nos confundimos, te lo puedo asegurar. No, bueno, por eso. Pues sí, pero yo digo, yo voy a muchos lugares y es frecuente la confusión. Sí, no, yo sé. Sí, el hombro es complejo, muy complejo. Perfecto. Pero es muy noble. ¿Mandé? Es muy noble. Sí, cómo no. Y lo sabemos tratar de verdad que va bien. No es tan remilmijoso, por ejemplo, como la columna. Sí. Que siempre quedan con dolor, nunca quedan al 100%. Claro, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Ya saben todo del hombro? Para hacerse el examen. Ah, no, bueno, ahí viene. A final de mes, Paco. Ahí luego me pasan las preguntas. Con gusto. Está bien. Pues muy bien. Oye, pues dile a Romina que muchísimas gracias. Te está escuchando. Muchas gracias, Romina, por ayudarnos, a ayudar a los muchachos y a mí también. Te mando un saludo y bueno, pues espero vernos pronto. Te mando te veo o te escribo algo cuando nos veamos ahí en el INR para darte tu constancia y la carta, claro, Paco, para la recertificación, ¿vale? Claro, muchas gracias. Oye, pues ahora ya que podamos, yo creo que armamos un tallercito, ¿no? De exploración. Sí. Ahí en un lunes. Exacto. Órale, no los presumes. Sí, no, ya les puedo decir, o sea, lo exploramos y hacemos la revisión y digo, vale la pena que se vayan introduciendo a ese mundo que les va a dar muchas satisfacciones, pero desde el punto de vista económico, les va a generar mucho. Al titular no le gusta mucho el ultrasonido. Porque yo tengo resonador, Paco. Tengo un 3 Tesla. No, y de verdad, ¿saben qué? O sea, sinceramente, yo les puedo decir que mi consulta ha crecido económicamente al agregar el ultrasonido. ¿Por qué? Porque el paciente le enseña ahí mismo su patología, lo ve cómo lo estoy infiltrando. Entonces, antes teníamos que llegas, lo diagnosticas y lo mandabas a pedir el estudio. Regresaba e interpretabas el estudio. El estudio mal hecho, una gente que no sea músculo esquelético y que recordemos que es ¿cómo se llama? Dependiente, o sea, del que lo hace. Operador dependiente. Operador dependiente y de la calidad del ultrasonido. Entonces, el tema musculoesquelético ya está creciendo muchísimo, está teniendo toda una rama de conocimiento que tenemos que tener nosotros para poder incrementar y hacer mejores diagnósticos. O sea, es una arma más, no sustitutiva. Exacto. Perdón, doctor, yo tenía una última consulta. En el tema, cuando nos explicó acerca de la inestabilidad posterior y hablaba del test de Rauner, pero lo dijo en español y no lo caché. El test para inestabilidad Sí, ajá, era test describió algunos y también mencionó el test de Rauner y no sé.
Dragware test, el Dragware, cajón. Ajá, ok, Cajón cajón. posterior en el cual pones Sí, el filo de cajón la posterior. cápsula y trasladas la cabeza hacia la parte posterior. Eso Ok. también depende mucho de qué tan fuerte y grande o gordo esté el paciente, cuesta mucho trabajo. Es mejor acostarlo y empujar el acostado así, empujar el Ya. brazo, la cabeza hacia la parte posterior y vas a sentir cómo se subluxa y se reduce, ¿sí? O la de maniobra de circunducción, que es como plac, brinca, y eso es Sí. mucho más fácil el diagnóstico. Ok, vale, doctor, muchas gracias. Doctor, una duda. Sí. Yo había leído para tendón subescapular la maniobra de Gerber. ¿Sí se utiliza o realmente no tiene mucha especificidad? No te escuché, ¿me la puedes repetir? Está apagado tu micrófono. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ah, ok. Había leído para tendón subescapular la maniobra de Gerber. ¿Sí se utiliza o ya está en desuso? La verdad es que yo no la uso mucho. La maniobra de Gerber, que es también, y fue el que despegar, depende, muchos pacientes tienen mucho dolor y no la hacen muy bien. Por ejemplo, la del Napoleón piden que sea así, con los dos brazos. Generalmente lo está descrito con uno, pero dice, por ejemplo, Laurel Lafosse dice que tiene que ser así. Y aparte le tienes que poner los brazos aquí contra resistencia para saber que realmente está actuando el subescapular. Entonces tiene que ser así y el brazo aquí, ¿ok? Y bilateral. A mí no me gusta, aquí esto es el de despegue, que es buena. Yo prefiero al abrazo del oso. O sea, si está fijo, no lo puedo levantar, pero si está lesionado, se levanta. Es más fidedigno para subescapular. Gracias, doctor. Y la prueba de rotación externa, que es básica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Bueno, pues nuevamente, mi querido Paco, muchas gracias, te lo agradecemos. Y bueno, pues ahí yo te escribo, ¿vale? Saludos y gracias. Gracias, Buen doctor. día a todos.